Con su permiso comenzamos. En esta noche de Viernes Santo no queríamos dejar pasar de largo la oportunidad de conversar sobre una de las manifestaciones más importantes que se producen en nuestro país por estas fechas. En España, decir Semana Santa significa decir Sevilla, Costaleros, Saetas, Macarena, Triana. Y para mostrarles dos posturas en torno a esta realidad, hemos invitado a dos profesores de la Universidad de Sevilla. A mi derecha está don José Sánchez Herrero, profesor de Historia Medieval e historiador de la religiosidad. A mi izquierda, don Javier Escalera, profesor de Antropología también de la Universidad de Sevilla. Buenas noches y bienvenidos. Yo no sé si sus posturas son muy encontradas, pero sí que me gustaría calibrar cada una de los aspectos de esa Semana Santa sevillana que queremos, si no debatir, sí comentar esta noche aquí en Tal Cual. Andalucía es una de las comunidades autónomas españolas, me parece que con un menor índice de practicantes religiosos. Y sin embargo, en estas fechas, en estos días, la historia cambia absolutamente y la religiosidad está a flor de piel y en cada una de las esquinas de la calle. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo comenzaría por decir que puede ser cierto lo que usted acaba de afirmar, que sea una de las regiones con un menor índice de práctica religiosa. ¿Esto quiere decir que es un pueblo no religioso? ¿Usted qué dice? Yo digo que no. Que es un pueblo religioso. Que es un pueblo religioso. ¿Y usted está de acuerdo? Yo estoy básicamente de acuerdo en el sentido de que no se puede identificar religión católica oficial con religiosidad. Es decir, el pueblo andaluz es un pueblo religioso en el sentido de que tiene una religiosidad, como todo pueblo tiene necesidad de trascendencia, necesidad de superar las dificultades de la vida, de superar el dolor, y eso se llama religiosidad. Se recurre a algo que está por encima de lo humano. Eso es religiosidad. Y en ese sentido, el pueblo andaluz es religioso. No religioso católico en el sentido, diríamos, estrictamente de la ortodoxia, pero sí religioso. Yo no. O sea, ¿en qué cree el pueblo? Bueno, pero yo, con el permiso de Javier, puesto que usted nos pide que más que nos opongamos, que completemos, exacto, que yo creo que esta es la cuestión, yo diría más, yo creo que es un pueblo religioso católico. Ahora, vuelvo a decir, no porque sea un pueblo religioso católico y su religiosidad, para mí, fundamentalmente, por no decir exclusivamente católica, tiene que ser practicante o tiene que ser un practicante perfecto. Ya, hay toda una gama, hay toda una serie de niveles de práctica. Sí, pero evidentemente hay una gama intensa de practicidad en Semana Santa, en Sevilla. Claro. Pues se va a todas las manifestaciones esa práctica claro. Aumenta. Bueno, esa práctica sí aumenta en los días de Semana Santa, cierto. Sí, la práctica en el sentido práctico amplio, es decir, no las prácticas rituales, cultuales, sino la participación en fenómenos, diríamos, que tiene que ver con la creencia, con la devoción, efectivamente. Si la procesión en la calle no es un culto, digamos, no habitual... No es un culto litúrgico, efectivamente, es un culto, diríamos, con una palabra auténtica, extralitúrgico, paralitúrgico, pero es un culto cristiano, es un culto católico. Y es la comparación entre lo que son los oficios de Semana Santa, por ejemplo, y las procesiones. La comparación es evidente, ¿no? Ahí ¿a los oficios va gente? Bueno, pero es que a los oficios no es que vaya la gente, es que no, casi yo me atrevería a decir que no puede ir la gente. Porque no se cabe. No porque no se cabe, porque no hay tiempo. Ya. Porque si a las 3 de la tarde comienza domingo, lunes y martes y miércoles a las procesiones, a salir las estaciones de penitencia y terminan a las 2 de la madrugada y el jueves y el viernes por completo están las 48 horas ocupadas, pues no queda tiempo para asistir a otros actos de culto. De todas maneras, al hilo de lo que ustedes están diciendo, algunos antropólogos alegan que la Semana Santa sevillana se ciñe poco a la ortodoxia católica, apostólica y romana, por el hecho de que celebra sobre todo la pasión y la muerte, y para nada la resurrección, o muy poco la resurrección. Bueno, yo cuando tú quieras, Javier, comienza tú. Sí, no hay problema. Pero daré mi opinión. Mire usted, esto no lo podríamos resolver solo desde el hoy, habría que resolverlo un poco desde atrás, ¿no? Y saber cómo y por qué nacen las cofradías y para qué nacen las cofradías de Semana Santa. Yo creo que este es un primer punto que había que tocar. Nacen para considerar el misterio humano de Cristo y el misterio de ese hombre que también es Dios, pero que a partir del siglo XIII se va a atender preferentemente su humanidad, y para atender y considerar esa humanidad doliente. Esa humanidad doliente. Entonces, no es extraño que cuando termina la humanidad doliente, porque comienza la resurrección, termine ahí la contemplación. Me parece que este es un primer punto que hay que tener en cuenta. Pero segundo, quiero decir,
siempre las cofradías de Sevilla han tenido una consideración y una contemplación y una celebración de la resurrección, porque la cofradía de... ahora se me escapa, de las tres necesidades, carretería, la cofradía de carretería fue cofradía de carretería, vulgarmente llamada, y de resurrección, y la resurrección se celebró. Ahora, indiscutiblemente, es absolutamente cierto que este es un hecho así, que se celebra, por lo menos aparentemente, y voy a resumir, mucho más la pasión y muerte de Cristo que la resurrección. Y por eso, el Sínodo de Sevilla, que se celebró, si no me equivoco, en 1973, que intentó retocar y reformar aquellas cosas reformables de las cofradías, una de las cosas que le llamó la atención era que había que celebrar la resurrección más de lo que se celebraba poco. Y por eso se creó, a partir de este momento, la cofradía, la Hermandad y Cofradía de la Resurrección y de Nuestra Señora de la Alegría o de la Aurora. Ahora bien, perdona y termino, si usted le pregunta a los sevillanos, o por lo menos a muchos sevillanos, le dirá que el sevillano, celebrando la muerte de Cristo, está celebrando también su resurrección. Lo que queda patente en este momento en un hecho, estoy dando mi opinión, en que todas las cofradías desfilan o procesionan con dos pasos. Un paso de Cristo que siempre imprime un cierto respeto y la gente calla cuando pasa el Cristo doloroso, y un paso de Virgen triunfante que nos trae el triunfo de la resurrección. Usted diga cuando quiera y lo que quiera. Sí, pero por supuesto. No, yo he dejado hablar porque la visión histórica me parece importante, pero también es importante, yo creo que fundamentalmente, ver lo que pasa hoy. Y efectivamente, ¿no? También hace relativamente poco tiempo se ha instituido nuevamente una hermandad del resucitado que sale el domingo por la mañana, pero evidentemente con unas cuotas de participación y de, digamos, relevancia en el contexto de la Semana Santa pues muy inferiores. En Sevilla no se celebra, en Andalucía en general, no se celebra la pasión y muerte, no se celebra eso, se celebra la vida, por supuesto. Yo creo que se celebra la vida. La mayor parte de los Cristos son Cristos todavía vivos, ¿no? Salvo algunos de ellos. Pero en fase terminal, de todas maneras. Sí, pero es una vida sufriente, porque es un poco el trasunto del pueblo andaluz, ¿no? De un pueblo que ha sufrido mucho y que se ve reflejado en esa figura del Cristo sufriente, del gran poder, del Cristo de los gitanos, etcétera, ¿no? Pero, y él lo ha apuntado muy bien, la fiesta de la Semana Santa es fundamentalmente una fiesta de María, de la Virgen. Sí. El paso de Virgen es el que simboliza clarísimamente la Semana Santa, por lo menos en Sevilla. Yo creo que es bastante general en Andalucía, pero en Sevilla clarísimamente. Eso también sería un argumento un poco en contra de la ortodoxia. Claro, un poco en la línea que decíamos antes, ¿no? Bueno, que hay que buscarle muchos pies al gato para justificar eso. Yo creo que eso es que no necesita justificación. No, pero quiero decir que el papel estelar de la pasión y muerte es Jesucristo. De la ortodoxia y de la heterodoxia, yo no sé por qué esa manía. Porque, por ejemplo, una de las cosas que los teólogos últimamente y los historiadores de la religiosidad han puesto de manifiesto, y es que el celebrar el que la presencia de esos dos pasos tan distintos, como es el paso del Cristo sufriente o del misterio y el paso de Virgen triunfante bajo palio, pues es acercarle al pueblo una visión de Dios que no tenía, el Dios que está por encima de los sesos y el Dios que no solamente es padre sino que también es madre. Y esto nos lo están dando en Sevilla de una manera plástica perfecta, que quizás no se está dando en otros lugares. Lo que pasa es que no se nos da, nosotros lo damos. Yo creo que eso es importante. Es el pueblo de Sevilla el que hace esa representación de lo que siente, de lo que cree, de lo que entiende, de la visión del mundo. No es tanto una imposición de un dogma, en ese sentido, es decir, de una ortodoxia, sino una expresión popular, de una religiosidad popular que expone y que celebra lo que siente y como ve en la celebración, evidentemente. De acuerdo, pero quiero decirte que es una celebración religiosa popular ortodoxa, que es una celebración popular, pero que ciertamente cabe perfectamente dentro de los cánones de un dogma católico. No sé si la jerarquía estaría totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué no? La jerarquía está plasmada en este momento en el arzobispo don Carlos Amigo Gallego, que es un gran defensor de las cofradías y de las hermandades de Sevilla, pero siempre hay una relativa tendencia a considerar como un fenómeno que hay que depurar.
Bueno, Javier, No, y todo es que yo... es depurable en la vida. Bueno, pero cuando también se empieza... nuestra universidad debe de ser depurada cada día. El problema y es reformada quién cada depura. día. El problema es quién depura. En el momento en que se establece alguien... ¿Y quién se deja depurar? Porque esa es ¿Y otra. quién se deja Esa es depurar, por otra, supuesto? esa es No, y otra. el pueblo de Sevilla en eso Otra. bastante claro. ¿El pueblo no de se Sevilla deja, está en actitud depurable? no se deja depurar, no Ya. se deja depurar en ese Claro, sentido que decíamos antes, ¿no? En el momento en que se empiezan a establecer depuraciones y que alguien se arroga el papel de depurador, estamos en una situación peligrosa. Y la verdad es que eso, en la historia de Sevilla y de Andalucía, la verdad es que ni siquiera ha tenido mucho éxito, porque depuraciones se han estado intentando y se han hecho, de hecho, desde siglos. Y se pero hacen, nunca, y se siguen haciendo. Se hacen. Y nunca se ha conseguido, entre comillas, desarraigar eso pagano, ¿no? Ya. Eso Es que pagano yo que esto, ahí dice quería que existe llegar, la ¿no? Semana Santa. Hay una Es que cierta yo es que- paganización de... No, yo es una de las cosas con las que no comulgo. No, yo Lo tampoco que comulgo, ciertamente hay es una realidad humana. ¿Por qué tenemos que decir que es pagana? Efectivamente. Hombre, por favor. ¿Pero qué Pero nos esa importa no a está- nosotros lo que hicieron los romanos? Ya. Nos importa lo que no son hacemos. los romanos. ¿Eh? El paganismo tampoco es exclusivamente romano. Bueno, pero por ejemplo, Ya. lo que nos importa es lo que ocurre hoy. Y lo que ocurre hoy es humano. Claro, absolutamente cierto. Pero eso ya no sé quién en el Nuevo Testamento dónde lo dice, que nada de lo humano, me parece que San Pablo le es ajeno. Pero es que vamos a edificar una religión cristiana olvidando o matando o deshaciéndonos de lo humano. ¿Usted no está convencido, sirve. de verdad está convencido No sirve. que esas manifestaciones son estrictamente religiosas? ¿Cuáles? Las que se celebran en Sevilla por Semana Mire Santa. usted, esa pregunta que usted hace con ese adjetivo tiene muchas explicaciones. Estrictamente religiosas, ¿qué quiere usted decir? Que rebosan espiritualidad, creencia, fe, y que no hay ningún ápice de no creencia, de algarabía pura, Pero de eso que usted está cachondeo. afirmando es imposible. Yo pregunto. Porque, vuelvo a decirle, es humano. Y entonces, si es humano, habrá religiosidad, y la hay, más o menos. En unos más y en otros menos. Es normal. En otros, al contrario, habrá búsqueda de folclore, en unos más y en otros menos. Pero todo, religiosidad y folclore y vanidad y yo qué sé cuántas cosas caben, porque son humanas. No tiene vuelta de hoja. Negar eso sería absurdo. Pero no me saque el pagano, que ya eso se nos han quedado muy lejos. Lo ha sacado el señor Escalera, Lo saco yo conscientemente Saquemos la realidad humana actual. al hilo de la depuración, porque cuando se habla de depuración se hace siempre alusión a lo pagano que hay. Y entonces a mí eso me parece que es peligroso, ¿no? Identificar pagano con no religioso cuando no es así. La identificación, la oposición es religioso católico con otras formas, otras expresiones de religiosidad. En ese sentido. Pero yo creo que en este sentido la conclusión es que el fenómeno de la Semana Santa es un fenómeno tan complejo, tan rico, tan amplio, que no se puede ver solamente desde un prisma. Como él ha dicho, ahí cabe todo, cabe todo. Es humano, es humano. Y en ese sentido, pues es un fenómeno pues riquísimo, ¿no? Claro, claro. O sea, las cofradías son un elemento muy importante en la sociedad civil sevillana, Importantísimo. pero incluso como Importantísimo. plataforma de éxito personal. Yo es creo decir, que es mucha una de gente las... lo ha utilizado. Efectivamente. como social y políticamente. Efectivamente, las hermandades en Sevilla y en Andalucía en general son las formas de asociación más características, evidentemente. Una sociedad aparentemente al menos relativamente poco asociativa, diríamos. Las hermandades son, cada pueblo, por pequeño que sea, tiene por lo menos una y posiblemente varias, y en Sevilla son, bueno, cientos, y aparte de las de Semana Santa, todas las 57 cofradías de Semana Santa, hay vosotras muchísimas. Si alguien quiere que triunfe algo en Sevilla, que haga una cofradía. Efectivamente. Que reunirá a la gente inmediatamente. Son Esto un es contexto cierto, de sociabilidad, de relaciones sociales y, por supuesto, también de poder, es decir, de liderazgo. El que quiera ser alguien en Sevilla tiene que contar con las hermandades. Yo he contado muchas veces algo, y si me permite, lo cuento una vez más. Yo llevo en Sevilla viviendo 15 años, del primer año de mi estancia en Sevilla, cuando me quedaba admirado de que a la puerta de la iglesia de San Martín, frente a la cual yo vivo, se reuniesen desde diciembre, todas las noches de sábado, a las 12 o a la 1 de la madrugada, 60 muchachos, para sacar el paso y estar probando para sacar el paso el día del Jueves Santo, el miércoles Santo que sale a la alzada. Esto solo lo hace una cofradía. Por eso digo, quien quiera que algo triunfe, que haga una cofradía, que es el modo asociativo por antonomasia. Curiosamente, en contra de lo que algunos científicos sociales predijeron hace unos años, que esto era un fenómeno que iba a desaparecer porque la modernización, la urbanización, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. Vemos como hoy mismo en Sevilla están surgiendo hermandades en barrios populares del extrarradio, diríamos, de la ciudad, y que quieren incluso participar en la Semana Santa con su propia cofradía, con su propio paso. Esto es algo que denota el carácter vivo, absolutamente y vivo. sustituye en cierta manera el asociacionismo
político, social, laboral, etc. Yo no diría tanto como sustituye, pero que sí constituye un canal o un ámbito en el que se, digamos, de alguna manera se proporciona un contexto alternativo a ese tipo de participación más política, explícitamente sindical, etc. Y yo diría que tiene más raigambre este es más nuestro, asociacionismo que cualquier otro tipo tiene, de asociacionismo en sí. Tiene una mayor conexión con nuestras claves, con nuestros códigos culturales, eso es evidente. Y la saeta, que es una de las manifestaciones claras, al menos desde el punto de vista de fuera, de los que no somos andaluces, o hemos asistido a Semana Santa allí, o lo hemos visto por televisión. Yo sé menos de saetas, pero tengo que decir que realmente pero cumple una función determinada. Un paso de Cristo pasando un paso de Virgen, y yo que sé, cualquiera de aquellos saeteros o saeteras diciendo, porque no se canta la saeta, se dice con el alma, ¿no? Con toda la expresión posible, desde un balcón a la altura de la cara del Cristo. Eso ya es el final, ¿no? Ahí ya a morir. Es la expresión más... De todas maneras, parece que antiguamente eran fruto de una promesa, en fin, de un acto... Siguen siéndolo a veces. Lo que pasa es que eran una oración. Ya, también. Y a veces siguen siendo, pero salir a darla públicamente, a decirse a Cristo a la cara, era una promesa. Una promesa, muchas veces eran históricamente, vamos. Y sigue siendo así a veces. Lo que pasa es que la profesionalización en esto también ha tenido una influencia muy grande, y ya hoy la mayor parte de los saeteros, bueno, salvo casos, ¿no? Pero la mayor parte de los saeteros son profesionales que cobran, ¿no? Por cantar, porque la hermandad los contrata, o porque un particular quiere que desde su balcón pues le cante una saeta a su Cristo, a su Virgen. Y este fenómeno yo creo que sí ha alterado un poco. Por ejemplo, incluso en la riqueza, digamos, de matices de la saeta. Antes era mucho más diversa. Ahora las saetas que se oyen son todos prácticamente lo mismo, el mismo patrón prácticamente, ¿no? Mismo palo. Sí, no tanto el mismo palo como el mismo patrón. Es decir, hay pocas variaciones. Los artistas tienen un modelo ya prefijado que se limitan, bueno, a unos más, otros menos, pero se limitan a reproducir. Y eso yo creo que ha empobrecido. Es que quiero decir una cosa que antes Javier ha hablado de ella y me parecía el momento de recordarlo. Y antes lo hablábamos también. La generosidad del pueblo sevillano en torno a la Semana Santa es total. Pero creo que apuntas una cosa muy interesante, en el sentido de que en el momento en que las cosas se cobran, se pagan, pierde viveza, pierde naturalidad. Y aquí está, que tú apuntabas antes, el fenómeno de los costaleros, que en un momento dado hizo crisis porque había que pagarlos, ¿no? Y creímos que ya la Semana Santa se moría, y fue todo lo contrario, un momento de supervivencia impresionante. Hoy los costaleros no cobran, pagan por sacar los pasos, son un hermano más de la cofradía. Todos los hermanos pagamos a lo largo del año, pagamos por salir, por recoger la papeleta de sitio, y el costalero también paga por sacar su Cristo. ¿Usted es cofrade? Sí, yo lo he sido. Ya no lo es. Desde chico. No, pero no por ninguna cuestión, digamos, especial, sino simplemente por dejadez, ¿no? He sido hermano de la Hermandad del Buen Fin desde que nací, porque me inscribieron en ella, y en los últimos años, por el hecho de simplemente de no pagar la cuota, pues llevan y te borran, ¿no? Por eso un sevillano no es cofrade. Y un señor de Zamora, creo que esto es bastante frecuente. Es bastante frecuente. ¿No es bastante frecuente? Sí. ¿Será un fenómeno turístico esto? No, es un fenómeno turístico. No. Yo llegué a Sevilla, ya me dedicaba desde hace mucho tiempo a estudiar la religiosidad, y la religiosidad popular preferentemente, y entonces entendí. Fui a vivir a la Plaza de San Martín, y enfrente tengo la iglesia de San Martín donde sale la lanzada. Entendí, y quiero esto apuntarlo, que para conocer bien las hermandades y cofradías sevillanas hay una visión muy distinta a la que se tiene desde fuera, y sobre todo la que se puede tener en estos días viendo las estaciones de penitencia o las procesiones, y hay otra visión muy distinta que se puede tener y que se logra tener cuando se está dentro de la vida. Las cofradías de Sevilla no es un fenómeno exclusivamente los días de Semana Santa. Es un fenómeno de un año entero. Hay una vivencia... La expresión final y espectacular es la de estos días. Claro, indiscutiblemente. Es un fin, lógico. Es un fin, pero no es solo ese fin. Las cofradías tienen otra vida. Pero es el objetivo fundamental, evidentemente. Con los profesores Sánchez Herrero y Javier Escalera hemos querido acercarnos, en cierta manera, a fenómenos de la Semana Santa sevillana que ustedes conocen perfectamente. Gracias a los dos por su presencia y hasta la próxima.